En la pequeña y tranquila ciudad de Imperial, Nebraska, la vida de la familia Burpo cambió para siempre debido a un acontecimiento extraordinario. En 2003, su hijo Colton sufrió una crisis médica que casi le costó la vida, lo que dio origen a una historia increíble que desafiaría todo lo que creían saber sobre la vida, la muerte y el más allá. La recuperación milagrosa de Colton fue seguida por una serie de relatos asombrosos que dejaron atónitos a su familia y a todos los que los escucharon. El pequeño, que una vez había estado tan lleno de vida y energía, regresó del borde de la muerte con vívidos recuerdos de un viaje al cielo, un viaje lleno de encuentros angelicales, visiones de lo divino e incluso un encuentro personal con Jesucristo. Pero el mensaje que Colton trajo del otro lado no fue de paz y serenidad. En cambio, fue una revelación aterradora que conmocionó a su familia y a todos los que lo escucharon. Esta es la historia de un niño que regresó del borde de la muerte con un mensaje escalofriante que cambió por completo todo lo que su familia había creído sobre el mundo del más allá. Es una historia que pone en tela de juicio la naturaleza misma de la vida, la muerte y los misterios del más allá, un mensaje que no solo sacudió a una familia, sino que los dejó lidiando con preguntas profundas sobre su fe y su existencia. Era un día normal de primavera de 2003 en la unida ciudad de Imperial, Nebraska, donde la familia Burpo era tan familiar para los lugareños como cualquier otra. La familia estaba formada por Todd, un pastor devoto, su esposa Sonia, una maestra dedicada, su hijo pequeño Colton y su hermana mayor, Cassie. Los Burpo vivían una vida basada en la sencillez y la fe, como la mayoría de sus vecinos. Todd trabajaba incansablemente, equilibrando su papel de pastor con otros muchos trabajos. Servía como bombero voluntario, entrenador deportivo y ofrecía sus habilidades como manitas para llegar a fin de mes. A pesar de su agitada agenda, Todd era un padre profundamente comprometido, que siempre encontraba tiempo para su familia. Sonia también compaginaba su carrera docente con sus responsabilidades como madre, asegurándose de que Colton y Cassie crecieran en un hogar estable y lleno de amor. Aunque sus vidas estaban llenas de actividad y a veces eran caóticas, había una palpable sensación de calidez y propósito en la casa de los Burpo. Colton, con tan solo 4 años, era un niño enérgico y curioso, siempre lleno de preguntas sobre el mundo que lo rodeaba. Su amplia sonrisa y su cabello rubio lo convirtieron en el favorito de todos los que conocía, y era particularmente cercano a su padre, a menudo acompañando a Todd en sus recados por la ciudad. Colton admiraba a Todd, trataba de emular cada uno de sus movimientos y compartía la alegría de pasar tiempo juntos. Estaba claro para todos los que lo conocían que el vínculo de Colton con su padre era fuerte y lleno de amor. Pero el mundo de la familia Burpo se vio repentinamente y de manera dramática trastocado cuando Colton enfermó un día de enero. Lo que al principio parecía un virus estomacal típico rápidamente se convirtió en algo mucho más grave. Colton, que había estado febril y dolorido, no pareció recuperarse como se esperaba. Su condición empeoró con el tiempo y pronto sus gritos de dolor no se parecían a nada que sus padres hubieran escuchado antes. Su pequeño cuerpo parecía estar destrozado por la agonía y Sonia se preocupó cada vez más a medida que el dolor de Colton se volvía insoportable. Sus gritos resonaron por toda la casa y la llenaron de una profunda sensación de pavor de que algo iba terriblemente mal. Al principio, el médico de familia había descartado los síntomas como un caso grave de gripe y les había aconsejado que mantuvieran a Colton hidratado y esperaran a que la enfermedad siguiera su curso. Pero a medida que pasaban los días y el dolor de Colton se intensificaba, Sonia se desesperó. Llamó a Todd al trabajo, con la voz temblorosa de miedo, y le instó a que volviera a casa. Sin dudarlo, Todd corrió a su lado. Juntos llevaron a Colton de nuevo al médico, donde finalmente les dijeron que la situación de su hijo era mucho más grave de lo que habían pensado. Las pruebas revelaron que el apéndice de Colton se había roto, una afección que puede ser mortal si no se trata rápidamente. Las toxinas de la ruptura ya estaban causando una infección grave en su cuerpo y los médicos recomendaron inmediatamente una cirugía para salvarle la vida. Mientras llevaban a Colton al hospital, los Burpo sentían un gran temor. El viaje fue terriblemente lento, lleno de oraciones silenciosas y una creciente sensación de desesperanza. Cuando llegaron al Centro Médico Regional Great Plains, Colton fue llevado rápidamente a la sala de operaciones.
Los Burpo se quedaron en la sala de espera, con la mente dando vueltas ante la gravedad de la situación. Las horas se alargaron mientras Todd, tratando de mantener la compostura, se encontró rezando sin palabras, con el corazón roto por el hijo que luchaba por su vida. La operación fue larga y tensa, y los médicos trabajaron frenéticamente para estabilizar el estado de Colton. En un momento dado, su ritmo cardíaco se desplomó peligrosamente y el equipo médico temió perderlo. Fue un momento de pánico absoluto, en el que los médicos hicieron todo lo posible por salvarlo. Durante esos momentos críticos, Colton, aunque inconsciente y aparentemente inconsciente, tuvo una experiencia que desafiaba toda explicación. Según Colton, estaba consciente de lo que estaba sucediendo a su alrededor durante la cirugía. Describió cómo flotaba sobre su propio cuerpo, observando a los médicos trabajando incansablemente para salvarlo. Podía ver a sus padres en la sala de espera, claramente angustiados y llenos de miedo. Colton incluso describió detalles de sus acciones, como su madre llorando por teléfono y su padre caminando de un lado a otro por la habitación, rezando por la supervivencia de su hijo. Para un niño de 4 años, contar esos detalles, cosas que no podía saber ni ver, era nada menos que un milagro. Cuando Colton finalmente recuperó la conciencia, sus padres se sintieron abrumados por el alivio, aunque seguían muy preocupados por los riesgos de complicaciones. A medida que se recuperaba, Colton comenzó a hablar sobre lo que había experimentado durante su terrible experiencia cercana a la muerte. Al principio, sus comentarios fueron simples. Mencionó cómo los había visto en la sala de espera, pero a medida que indagaban más, Colton comenzó a compartir detalles más increíbles. Describió cómo lo llevaron al cielo, un lugar lleno de luz y calidez. Les contó a sus padres que había conocido a un hombre al que llamaba Pop, alguien a quien reconoció con la claridad de un niño. Cuando Sonia le preguntó a Colton si se refería a su padre, él le describió una versión más joven del hombre, algo que la dejó atónita porque Colton solo había visto fotos de él cuando era un hombre mayor. El hecho de que Colton fuera capaz de describir una versión más joven de su padre, alguien a quien nunca había conocido, le provocó escalofríos en la espalda. A medida que Colton siguió compartiendo su experiencia en los días siguientes, sus descripciones del cielo se volvieron más vívidas y profundas. Habló de colores que no se parecían a nada que hubiera visto en la tierra, de un cielo que brillaba sin la presencia del sol y de una música que lo llenaba de una alegría y una paz que superaban todo entendimiento terrenal. Sus relatos de lo que había visto y sentido eran sencillos, pero profundamente profundos, y ofrecían una visión de un mundo que parecía infantil y de otro mundo. Los Burpo se preguntaron, ¿Colton había experimentado realmente una visita al cielo o era simplemente un producto de su joven imaginación? Cualquiera que fuera la verdad, una cosa era segura. Colton había regresado de la muerte con un mensaje que cambiaría a su familia para siempre. Una tarde, cuando la familia se reunía, Colton compartió con naturalidad algo que dejó a sus padres sin palabras y atónitos. «Conocí a mi hermana», dijo, como si fuera la cosa más común del mundo. Todd y Sonia intercambiaron miradas perplejas. Supusieron que debía haberse referido a Cassie, la hermana mayor de Colton, que estaba estudiando en la escuela. Pero Colton sacudió la cabeza, descartando ese pensamiento. «No, no Cassie», aclaró. «Conocí a mi otra hermana». La habitación quedó en un silencio inquietante mientras el peso de sus palabras se apoderaba de ella. El rostro de Sonia se puso pálido y sus ojos se llenaron de lágrimas. Comprendió de inmediato a qué se refería Colton, pero la verdad era casi demasiado surrealista para aceptarla. ¿Cómo podía saberlo? Mucho antes de que Colton naciera, Sonia había experimentado la profunda pérdida de un aborto espontáneo, un dolor desgarrador del que ella y Todd rara vez hablaban, incluso entre ellos. Nunca habían compartido esta parte de su historia con Colton. Era demasiado pequeño para comprenderlo y no habían querido cargarlo con la tristeza de una pérdida que nunca había conocido. Sin embargo, allí estaba él, hablando de una hermana que ninguno de los dos había mencionado nunca, una hermana de la que nunca le habían hablado. Temblando, Sonia finalmente reunió fuerzas para preguntar, su voz apenas por encima de un susurro, ¿cómo era? El rostro de Colton se iluminó mientras hablaba con la alegría inocente que solo un niño podía expresar. Tenía el pelo oscuro como el tuyo, mami,
dijo, con los ojos brillantes. Y estaba muy, muy feliz. Me abrazó y me dijo que no podía esperar a que algún día vinieras al cielo. A Sonia se le partió el corazón. No pudo contener el torrente de lágrimas que la inundó. En ese momento, sintió como si todo el dolor que había enterrado tan profundamente en su interior saliera a la luz de repente, saliendo a la superficie en una marea de emoción cruda. Todd también se conmovió hasta las lágrimas mientras la rodeaba con sus brazos, abrazándola con fuerza. Habían lamentado la pérdida en silencio, manteniendo su dolor cerca, pero ahora su hijo hablaba con tanta seguridad sobre algo que alguna vez había sido tan doloroso, como si fuera un mensaje de un mundo más allá del suyo. Era como si la hija que habían perdido todavía estuviera presente, de alguna manera esperándolos en un lugar de paz y amor. Colton, felizmente inconsciente del impacto que sus palabras estaban teniendo en sus padres, simplemente continuó. Ella está bien, dijo con una sonrisa amable. No está triste, los ama mucho a ambos. Estas palabras, tan simples y a la vez tan profundas, impactaron profundamente a Sonia, como un bálsamo para una herida que nunca había sanado por completo. Era el tipo de consuelo que había anhelado, aunque nunca se había atrevido a esperar que pudiera llegar. Si lo que Colton estaba diciendo era cierto, significaba que su hija perdida no estaba realmente perdida en absoluto. Ella estaba a salvo, llena de alegría y esperándolos en un lugar de puro amor. The revelation was no less impactful for Todd. As a pastor, he had spent years comforting others, preaching about the love of God and the promise of heaven. Yet, privately, he had always carried his own doubts. He had wrestled with his faith, trying to reconcile his beliefs with the harsh realities of the world. Now, hearing Colton's words, witnessing the absolute certainty in his son's eyes, it was as though he was receiving a divine message, a glimpse into the truth that he had never been fully able to accept before. It was as if God were speaking directly to him through Colton, affirming his faith and reminding him that even the smallest lives are part of a much greater, divine plan. As the days went by, Colton's stories continued to unfold, each one more remarkable than the last. One evening, while sitting on the couch with his father, Colton mentioned something so casually that it left Todd momentarily speechless. I met a man, he said, and he told me how much he loved me. Todd, unsure of who Colton was referring to, asked him for more details. He had big, strong hands, Colton continued, and he smiled a lot. Still puzzled, Todd pressed for more information. Who was it, Buddy? He asked. Colton, with a look of quiet certainty in his eyes, answered simply, it was Jesus. It's really nice, Daddy. He loves everyone. Todd's heart skipped a beat. He had taught his children about Jesus since they were old enough to understand, but to hear Colton speak of meeting him face to face, with such innocent conviction, was almost too much to grasp. What did Jesus look like? Todd asked, his voice barely a whisper, afraid to hear what his son might say next. Colton paused, as if carefully selecting his words. He had brown hair and a beard, he said slowly, and his eyes. His eyes were like the ocean. They were full of love, like he knew everything about me but still loved me anyway. Colton's description was so simple yet so profound, the kind of truth that only a child could speak with such clarity. He continued, explaining how Jesus wore a white robe with a purple sash, and how he had marks on his hands and feet. Todd's breath caught in his chest. He understood the significance of those marks, scars from the crucifixion, details that Colton couldn't possibly have known, yet he spoke of them with the certainty of someone who had witnessed it firsthand. Todd's voice trembled as he asked, "What did Jesus say to you?" Colton's expression shifted, becoming more serious, as though recalling something of great importance. "He told me it wasn't my time yet," he said quietly. He said I had to go back because he has work for me to do. Todd felt a chill run through him, the weight of Colton's words hanging heavily in the air. His son's calm demeanor, the gravity of his words, made it clear that this was not a story, but a message. A message that Todd could hardly comprehend. He pulled Colton close, holding him tight, as though trying to shield him from the enormity of what he was sharing.
It was as though they were standing on the edge of two worlds, the one they knew, and the one beyond their understanding. Sonia joined them, wrapping her arms around both of them in a tight embrace. Together, they sat in silence, each of them grappling with the magnitude of what Colton had just said. It was no longer just a tale of a near-death experience. It was a sacred message, a glimpse of heaven, a sign that their fight had not been in vain. The weeks following Colton's return home from the hospital were filled with a flood of emotions. The Burpo family was overwhelmed by gratitude that Colton had survived his ordeal, but at the same time, they found themselves grappling with the incredible, almost unbelievable details he was now sharing. These weren't just the remnants of a trauma-induced dream or an imaginative child's fantasy. These were details so vivid and precise that they left no room for doubt. Todd and Sonia had grown up in the church. They had read the Bible countless times, and Todd had spent years preaching about heaven, about life after death, and the love of Jesus. But hearing their son speak so matter-of-factly about meeting Jesus, about seeing heaven, left them stunned and searching for answers. Colton's story unfolded in small, seemingly inconsequential moments, during a breakfast, while playing with toys, or as Todd took him into bed. One night, as Todd settled Colton under the covers, his son looked up with wide, innocent eyes and asked, "Daddy, do you know how much Jesus loves the children?" "God of War," Todd replied, "Yes, buddy, I know." But Colton was insistent. "No, Daddy," he said seriously, "he really, really loves them. He told me." There was no mistaking the sincerity in Colton's voice. This was no Sunday school lesson or imagined story. It was a truth that had been imparted to him directly, a message of love that transcended words. Todd was overwhelmed with emotion. This simple, childlike truth spoke to him in a way that his own adult mind could hardly comprehend. Sonia, too, found herself listening more intently to Colton, watching for signs of his experiences. When Colton spoke of seeing animals in heaven, vividly colored horses, and even Jesus riding a rainbow-colored one, Sonia smiled. It was such a whimsical, childlike detail, yet Colton's description was anything but fantasy. He spoke as though it were all real, as though he had truly seen it with his own eyes. A medida que se difundía la historia de Colton, se empezó a correr la voz y muchas personas de su comunidad eclesial se conmovieron con sus palabras. Algunos se sintieron reconfortados y hallaron esperanza en el mensaje de amor y seguridad que Colton traía consigo. Pero no todos estaban dispuestos a aceptarlo. Surgió el escepticismo, incluso entre amigos de toda la vida, incluidos algunos de los pastores colegas de Todd. Algunos creían que las experiencias de Colton no eran más que sueños vívidos, mientras que otros lo atribuían a una imaginación hiperactiva. Todd comprendía las dudas, pues en su momento había luchado con su propio escepticismo. Pero el cambio en Colton era innegable. Había en él una sabiduría, una calma inquebrantable que iba más allá de su edad. No se limitaba a contar una historia, sino que compartía una verdad que trascendía todo entendimiento, una verdad que Todd no podía negar. No eran solo los detalles de la historia de Colton, sino la forma en que hablaba, con tanta seguridad, lo que hacía imposible que Todd la descartara. Lo que Colton había visto, lo que había experimentado, era real, y estaba cambiando sus vidas para siempre. Todd y Sonia llegaron a la profunda conclusión de que necesitaban compartir la extraordinaria historia de Colton con el mundo a una escala mucho mayor. No lo hicieron por un deseo de llamar la atención ni por un intento de influir en las creencias de los demás. Más bien, sintieron un profundo sentido de responsabilidad por difundir el poderoso mensaje que su hijo había recibido. Después de pensarlo mucho, tomaron la decisión de escribir un libro. Aunque la tarea parecía abrumadora, Todd, un orador experimentado acostumbrado a dirigirse a congregaciones, descubrió que este desafío era claramente diferente. Poner en palabras los detalles más íntimos de la travesía de su familia para que todo el mundo los viera era una tarea vulnerable, que exigía un nivel de franqueza que no había previsto. Pero a pesar de la dificultad emocional, estaban decididos. Creían de todo corazón que Colton había experimentado algo profundo por una razón, y su vocación era ayudarlo a compartir esa verdad.
Escribir el libro se convirtió en una experiencia catártica y emocionalmente agotadora para Todd y Sonia. A medida que repasaban cada capítulo de su historia, se encontraban reviviendo el trauma desgarrador de casi perder a su hijo, junto con los momentos de claridad que los siguieron. El proceso fue crudo, risas y lágrimas a menudo se entremezclaban mientras trabajaban juntos en sus recuerdos. Rezaban, se apoyaban mutuamente y, lentamente, pieza por pieza, reconstruían la narrativa. Incluso Colton, ahora mayor y más capaz, estaba ansioso por contribuir. Con la inocencia que solo un niño puede ofrecer, se sentaba con sus padres, corrigiendo detalles y agregando sus propias ideas. No, papá, decía, sacudiendo la cabeza, no fue así. Fue más brillante, fue más ligero. Su perspectiva fue invaluable, aseguró que la historia se mantuviera auténtica a su experiencia. Cuando finalmente se publicó El cielo es real, su impacto fue inmediato y profundo. El libro rápidamente subió a la cima de las listas de los libros más vendidos, cautivando a los lectores no solo en los Estados Unidos, sino también en todo el mundo. Personas de todos los ámbitos de la vida, cristianos devotos, agnósticos e incluso aquellos que habían abandonado hace tiempo la idea de una vida después de la muerte, se sintieron profundamente conmovidos por la historia de Colton. Sus descripciones simples pero conmovedoras del cielo, llenas de asombro infantil, hicieron que fuera casi imposible que alguien las descartara. La narrativa no estaba agobiada por argumentos teológicos complejos, en cambio, era un relato puro y sin filtros de un niño que afirmaba haber estado en el cielo y haber conocido a Jesús, una historia tan simple y honesta que resonó universalmente. A medida que el libro iba ganando impulso, la familia Burpo fue invitada a hablar en diversos eventos, iglesias, conferencias y reuniones comunitarias. Colton, aún joven, se encontró de pie frente a cientos e incluso miles de personas, compartiendo su historia. Sorprendentemente, nunca parecía nervioso. En cambio, habló con una tranquila confianza que parecía cautivar a la audiencia, dejándola hechizada. Describió los colores vivos, los animales, los ángeles cantando y el amor abrumador que sintió durante su estancia en el cielo. Sus palabras tocaron una fibra sensible, y muchos oyentes se conmovieron hasta las lágrimas, algunos ofrecieron oraciones de gratitud, mientras que otros se aferraron a cada palabra como si contuviera la clave de su propia paz mental. Sin embargo, no todos estaban convencidos. En casi todos los eventos había escépticos, algunos para cuestionar la historia de Colton o descartarla como producto de la imaginación, el pensamiento fantasioso de un niño. Pero Colton permaneció imperturbable, no discutió ni intentó persuadir a nadie. Simplemente compartió su experiencia, dejando que la audiencia decidiera qué creer. Todd, que observaba a su hijo con una mezcla de orgullo y asombro, no pudo evitar maravillarse ante el niño que tenía delante. Su pequeño que una vez se había aferrado a él con miedo, ahora se paraba con confianza ante extraños, difundiendo un mensaje de esperanza y amor que parecía provenir de un lugar mucho más allá de la propia comprensión de Colton. Para innumerables personas, escuchar el testimonio de Colton fue una experiencia transformadora. Quienes habían perdido a seres queridos encontraron consuelo en sus palabras, interpretándolas como una señal de que sus seres queridos estaban en paz en un lugar de luz y amor. Fue como si se hubiera abierto una puerta que les permitiera vislumbrar un reino con el que la mayoría solo podía soñar. El testimonio sincero e infantil de Colton tocó algo muy profundo en ellos, un anhelo universal de tener la seguridad de que la muerte no es el final, sino el comienzo de una vida más hermosa de lo que jamás podrían imaginar. A medida que el tiempo transcurría y su viaje se desarrollaba, Todd y Sonia se dieron cuenta de que sus vidas habían cambiado irreversiblemente. Ya no eran solo una humilde familia de Nebraska, se habían convertido en los portadores de una historia con un mensaje que trascendía el tiempo y el espacio. Era una historia que llevaba consigo esperanza, fe y la promesa de algo más grande más allá de esta existencia terrenal. La respuesta a la historia de Colton alcanzó niveles sin precedentes después de la publicación del libro, amplificada aún más por la cobertura mediática. Lo que inicialmente había sido una experiencia profundamente personal y privada para la familia se había convertido en un fenómeno global, captando la atención de millones de personas. Para Todd y Sonia, esta nueva atención fue a la vez una bendición y una carga.
Si bien estaban agradecidos por las muestras de apoyo, especialmente las cartas de personas que habían encontrado consuelo en el relato de Colton, también se enfrentaron a una ola abrumadora de escepticismo y críticas que no habían previsto del todo. En las primeras etapas, la mayoría de los mensajes de apoyo vinieron de amigos y vecinos de su comunidad eclesial. Muchos compartieron cómo la historia de Colton había renovado su fe o los había ayudado a sobrellevar el dolor. Una mujer, que había perdido recientemente a su marido, se confesó con Sonia y le explicó entre lágrimas que había encontrado la paz al saber que su marido podría estar ahora en un lugar de luz y amor, tal como Colton le había descrito. «He estado rezando para recibir una señal», dijo, apretando el libro contra su pecho. Las palabras de su hijo eran exactamente lo que necesitaba. Pero a medida que la historia llegó a un público más amplio, la respuesta se volvió más compleja. Los medios de comunicación nacionales retomaron la historia y pronto la familia Burpo apareció en las principales cadenas de televisión, contando su viaje en programas de entrevistas. Colton, todavía un niño pequeño, se sentó junto a sus padres, escuchando en silencio y agregando detalles ocasionalmente a medida que le hacían preguntas. Con inocente seguridad, habló sobre Jesús y los ángeles, su sinceridad era evidente en sus ojos abiertos mientras describía sus experiencias. Sin embargo, a medida que la historia ganó atención pública, también atrajo una ola de escepticismo. Los críticos expresaron sus dudas, particularmente en foros en línea y en plataformas de redes sociales. Algunos sugirieron que la experiencia de Colton podría explicarse por su crianza en un hogar cristiano devoto. Por supuesto que vio a Jesús, argumentaron algunos. Eso es todo lo que le han enseñado. Otros propusieron explicaciones científicas, citando estudios sobre experiencias cercanas a la muerte o los efectos de la anestesia en el cerebro, sugiriendo que las visiones de Colton podrían haber sido inducidas por la falta de oxígeno en lugar de un encuentro divino. Todd, que había pasado años como pastor predicando la importancia de la fe y el testimonio personal, se encontró frente a un nuevo desafío, más intenso. No estaba acostumbrado a un escrutinio público de ese tipo. En sus sermones, siempre había enfatizado que la experiencia de cada persona con Dios era personal y válida, pero ahora, mientras enfrentaba las críticas de extraños que nunca habían conocido a su familia, luchaba por encontrar las palabras adecuadas. Su instinto protector hacia Colton, que había compartido su historia con tanta honestidad, era palpable. A Todd le dolía el corazón al pensar que la inocencia de su hijo fuera cuestionada por aquellos que nunca habían estado en su lugar. Sonia también se sentía agobiada por el creciente escrutinio. Como era la más reservada de los dos, le resultaba difícil soportar la atención constante. En los momentos de tranquilidad, le expresaba sus temores a Todd. ¿Y si la gente piensa que nos lo estamos inventando?, preguntaba con voz temblorosa. ¿Y si creen que solo estamos tratando de llamar la atención? Todd la abrazaba, tratando de calmar sus temores, pero ni siquiera él podía ignorar la inquietud que crecía en su interior. Nunca habían buscado fama ni reconocimiento. Simplemente habían querido compartir el mensaje que creían que Colton había recibido, un mensaje de amor, esperanza y la realidad del cielo. El escepticismo no se limitaba a los debates en línea. En los eventos públicos, Todd comenzó a notar un cambio en el tipo de preguntas que la gente hacía. Si bien muchos todavía se acercaban a ellos con gratitud, algunos ahora cuestionaban la verdad del testimonio de Colton de manera más directa. En una conferencia de la iglesia, un hombre le preguntó directamente a Todd, ¿cómo sabe que esto es verdad? ¿Cómo puede estar seguro de que su hijo no se lo inventó? Esas preguntas, aunque no eran nuevas, ahora parecían más agudas, más acusatorias frente a una audiencia. Todd se encontró luchando por responder. ¿Cómo podía probar algo tan intangible como el cielo? ¿Cómo podía proporcionar evidencia empírica para respaldar la experiencia profundamente personal de Colton? Lo que Todd comprendió, y esperaba que otros también comprendieran, fue que el testimonio de Colton no era algo que pudiera medirse con lógica o ciencia. No se trataba de convencer a los escépticos, sino de compartir una historia que les había traído paz, una paz que esperaban que otros también pudieran encontrar, incluso frente a la duda.